la familia, como les dije, pero esos hijos no tuve problemilla. Vamos a adelantar las clases de hemorragia. El día de hoy vamos a hablar de hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Como pueden ver ustedes en diapositiva, voy a enfocarme de la hemorragia no varicial, porque hay hemorragia varicial. ¿Por qué no voy a mencionar la hemorragia varicial? Porque es parte, no sé si es un seminario o es una clase del doctor Mendoza que va a hablar de las complicaciones de la cirrosis hepática. ¿Ya? Y además que sería un poco de mamá. Entonces voy a hablar sobre la hemorragia digestiva alta no varicial. ¿Cómo vamos a definir la hemorragia digestiva alta no varicial? Como aquel sangrado que se presenta por encima del ángulo de 3. ¿Dónde está el ángulo de 3? ¿Alguien con un comentario? O llamo el nombre de otro. A ver, Brian. Entre la segunda porción del intestino delgado y la tercera. Está cerca, cerca. Otra causa podría ser el síndrome de Maillard-Weiss, que es un desgarro de la mucosa esofágica
y más o menos lo vamos a observar como una pequeña ulceración, laceración a nivel del cardio subclaviano. Bueno, hay otras causas también de hemorragia digestiva, también podría ser problemas neoplásicos, hay algunas alteraciones de la vasculatura, como una de la lesión desde la foie, que por acá debe de estar, por acá arriba debe de estar apuntado en las imágenes, pero que son mucho menos frecuentes. Obviamente la historia clínica va a ser muy importante para más o menos yo encaminar la posible causa. Porque si yo tengo un paciente con antecedentes de cirrosis hepática y que me llega al hospital con sangrado, lo primero que yo debiera sospechar es que la posible causa sea variación. No digo que no puede ser ulcerapético, puede ser, pero el antecedente de cirrosis ya me obliga a pensar que puede ser variación. Se ve un paciente abuelito que ha perdido peso como 20 kilos en el último mes, que se llena rápido, que viene por hemorragia, cáncer podría ser la causa del sangrado en ese paciente. Si ha estado un paciente que, bueno, se fue a pichanguear, uno de ustedes, Diego, se fue a pichanguear, se estuvo tomando sus antiinflamatorios y de repente comienza a vomitar sangre, lesiones agudas de la mucosa gástrica podría ser la causa. Entonces, la historia clínica es muy importante para poder enfocar la posible causa. El diagnóstico definitivo ya lo haremos con endoscopia. Muy bien. Ahora, es muy frecuente en estos tiempos que muchos pacientes vengan al hospital con sangrado porque tienen una segregación plaquetaria. Bueno, la enfermedad cardiovascular es muy frecuente en estas épocas o años, podría decirse. Entonces, hay muchos pacientes que reciben doble antiagregación plaquetaria. Entonces, pues, ese puede ser un factor de riesgo también para el sangrado. Un poquito de estadística, un poquito antigua, de 2006, que nos están en rebatida aquí. Lo que yo quiero tratar a demostrar es que, al igual que en la literatura extranjera, la principal causa de hemorragia digestiva en el Perú es la úlcera pélvica. Ya prácticamente 50% de casos. Gastritis erosiva o las lesiones agudas de la mucosa gástrica como segunda etiología, varices esofágicas como tercera, Mario-Weis, cáncer, etc. Con respecto a la evaluación inicial, entonces, si ya tenemos la sospecha de hemorragia digestiva, tenemos que dar o evaluar a nuestro paciente. La historia clínica va a ser muy importante. ¿Cómo se va a manifestar la hemorragia digestiva? Hematemesis es uno de los signos más comunes de la hemorragia digestiva. Ya, la hematemesis es un vómito con sangre, no todos con sangre, vómito con sangre, que puede ser rojo rutilante o que puede ser medio marrón oscuro, va a depender de cuánto se habrá degradado la sangre en el estómago convertido en hematina, porque un síndrome de Marie-Weiss normalmente el sangrado es rojo rutilante, pero a veces las úlceras pépticas puede ser un vómito borracho, y eso ya lo hablamos, creo que en la primera clase les dije las características del vómito borracho, ¿no? Que deriva más o menos de la borra del café y cafeoso, de ahí viene el término borracho. La melena también es otro signo de hemorragia digestiva, ¿ya? Tiene sus características la melena, negro como la brea, es brilloso y muy maloliente, ¿ya? Eso tratar de siempre hacerles preguntas al paciente, porque a veces el paciente dice, no doctor, he hecho deposición negra, y si nosotros le hacemos un poquito más detalladas las preguntas, al final no termina siendo negra, sino un marrón oscuro, un verde oscuro, y le dicen negro, ¿ya? Malolientes, brillosas y negras, como el betún, como la brea, como quieran ustedes asimilar. Tener mucho cuidado con algunos medicamentos que podrían teñir la deposición de negro, ¿ya? El bismuto podría teñir de negra la deposición. El compuesto con hierro también podría teñir de negra la deposición. Entonces, hacer esas preguntas a su paciente, ¿ya? Para no indicarle insulsamente una endoscopía. Síncope también puede presentar los pacientes con hemorragia digestiva, obviamente que va a depender del volumen de sangrado, palpitaciones, diaforesis, hematoquesia. También podría haber un paciente con hemorragia digestiva alta. Eso va a depender mucho del volumen del sangrado y del tránsito intestinal. Pacientes con tránsito muy alterado o muy rápido podrían manifestarse con hematoquesia. Los antecedentes muy importantes, como los mencioné hace ratito, ¿no? Si el antecedente de cirrosis hepática,
Signos vitales muy importantes: la presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, el tacto rectal, fundamental. ¿Ya? En todos los casos, pero bueno, en gastroenterología me enseñaron me decían, es mejor meter el dedo que meter la pata. Así me decían. Entonces, si tenemos la sospecha de hemorragia digestiva, es un poquito incómodo, tedioso, ¿no? Particularmente a mí no me gustan esos tactos rectales, pero bueno, tenemos que hacerlo porque es parte del examen físico. ¿Ya? Entonces, si hay la sospecha, siempre es bueno hacer un tacto rectal para examinar las heces y ver si realmente estamos ante melena o no estamos ante melena. Con respecto al laboratorio, hemoglobina, realmente hemograma, aquí lo vamos a ver: hemograma, perfil hepático, glucosa, creatinina, hipoprotonina, obviamente porque es parte del paquete, grupo factor. Tener mucho cuidado con la hemoglobina de ingreso. Generalmente, la primera hemoglobina que se le solicita al paciente con hemorragia suele ser un resultado falso, porque se concentra en la sangre. Generalmente siempre es mejor pedir un segundo control previa hidratación y nos va a revelar un valor un poquito más fidedigno de cómo está la hemoglobina en ese paciente. Porque puede que venga con hemorragia y viene, le hacemos un examen de sangre y un 13 de hemoglobina. Y no lo vemos pálido al paciente, no coincide, pues, ¿no? Lo hidratamos, le hacemos un nuevo control y ¡pum! Ya obviamente sale un resultado un poquito más certero. Dependiendo del volumen de sangrado o dependiendo si el paciente sigue haciendo melena, etc., podemos hacer el control seriado de hematocrito cada 8 horas, cada 6 horas, dependiendo cómo lo vean ustedes. Con respecto al lavado nasogástrico, es controversial, obviamente, que un lavado gástrico positivo. ¿Cómo es un lavado gástrico? Introducimos una sonda nasogástrica y a través de la sonda podemos, mediante una jeringa, echamos agua, aspiramos. Si vemos que el contenido es rojo, obviamente se nos va a confirmar el diagnóstico de hemorragia digestiva. Probablemente eso les puede ayudar a ustedes si están en el serum, solitos y no están incomunicados. ¿Ya? Pero un lavado nasogástrico negativo no descarta la hemorragia digestiva. Es por eso que actualmente no está indicado un lavado nasogástrico. Les hago la pregunta, obviamente les voy a decir que no está indicado. Pero para la vida, para la práctica, si ustedes están en un pueblito solos, tal vez les pueda ayudar un poco para orientar o acercar más al diagnóstico de hemorragia digestiva. ¿Qué factores van a predecir origen alta de una hemorragia? La melena, obviamente, hematemesis o el vómito borracio, el lavado nasogástrico positivo y el nitrógeno ureico en sangre por encima de 30. ¿Cómo se degrada la sangre? Va a aumentar obviamente los cuerpos nitrogenados y la urea va a elevarse. Normalmente la relación urea-creatinina es 1 de creatinina y 20 de urea. Cuando ya se rompe esa asociación o este cociente, donde nos sabemos en un paciente con hemorragia digestiva, si se rompe esa asociación, ya posiblemente el origen alto sea la causa. ¿Cómo vamos a manejar a los pacientes con hemorragia digestiva? Como les digo acá a los chicos, normalmente lo dividimos en 3 tiempos: el manejo preendoscópico, el manejo endoscópico y el manejo postendoscópico. El preendoscópico, obviamente, que estar a cargo, tal vez del médico internista, de usted como médico general cuando terminado la universidad, si está en un centro de salud o en el serum, ya, usted va a depender del manejo preendoscópico. ¿Y qué incluye manejo preendoscópico? Hay algunos scores que nosotros podemos usar en los pacientes con hemorragia digestiva. ¿Y para qué sirven esos scores? Para yo saber si necesito mantener al paciente en emergencia, o le puedo dar de alta, me va a permitir evaluar la mortalidad de la hemorragia digestiva o predecir la mortalidad, la necesidad de transfusión de sangre, o si necesita, o si posiblemente me pueda resangrar, o lo puedo dar de alta. Para eso sirven los scores. Ese score de Rockall, que es bueno, pero su punto débil, si se podría decir, es que se necesita endoscopía para yo decir cuánto riesgo de recurrencia o mortalidad tiene mi paciente. Tiene parámetros clínicos y parámetros endoscópicos. ¿Ya? Riesgo, bueno, ¿qué evalúan? ¿Qué edad? Si tiene shock o no shock mi paciente, si
tiene alguna enfermedad de fondo el paciente, hallazgos endoscópicos, el úlcera, el tamaño de la úlcera, otra etiología de sangrado, y si hay sangre en la endoscopía o no hay sangre. Bueno, cada uno con su puntaje, riesgo bajo, menos o igual de 2 puntos, intermedio de 3 a 4 puntos y alto de 5 a 11 puntos. Este score de Roca realmente no lo suelo usar mucho, justamente por eso, porque necesito score clínico y endoscópico, pero me predice recurrencia y mortalidad. El que suelo aplicar mucho más, o lo suelo usar el día a día, es el score de Blackboard. ¿Ya? El score de Blackboard es muy sencillo, obviamente que no necesitas aprendérselo, porque ahora hay explicaciones ¿ya? Médicas y que salen todas estas fórmulas y lo pueden hacer. El score de Blackboard lo que me va a predecir es la necesidad de intervención médica en mortalidad. Es decir, llega un paciente con hemorragia, ustedes aplican este score y les va a decir si le pueden dar de alta, si necesita una endoscopía de emergencia o necesita que lo vea el especialista. Es lo que va a decir este score. ¿Qué parámetros incluye? El nitrógeno ureico en sangre, la hemoglobina, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, otras variables como melena, síncope, antecedentes de enfermedad hepática o antecedentes de enfermedad cardíaca. Entonces, si el score es menor o igual de 1, podemos darle de alta al paciente sin ningún tipo de problema y le decimos que vaya tranquilo a su casa y que por consultor externo le haremos un seguimiento. ¿Ya? Eso es para no saturar el hospital o la emergencia. Si el score es por encima o igual de 7, el paciente debe de quedarse y le debiéramos hacer una endoscopía de emergencia. Si el puntaje sale de 2 hacia arriba, obviamente que debiera ser evaluado por gastroenterólogo. En el caso de ustedes, digamos que están en su segundo y, bueno, tienen la facilidad por ahí de hacerle un examen de sangre, porque necesitamos el nitrógeno ureico. Después el resto todo es clínico. Están en su serum, le hacen el Blackboard, entonces si el paciente tiene de 1 o menos, lo mandan a su casa sin ningún tipo de problema, consumen omeprazol y le dirán que vaya al consultorio. Y si el Blackboard está por encima de 2, ya le tienen que hacer una referencia, obviamente, al hospital o al centro más cercano. Este es otro score, el año 65, que también me va a predecir mortalidad recibido. Evalúa los siguientes parámetros: albúmina, INR, alteración del estado mental, presión arterial sistólica y edad. Si es por encima de 65 años, cada uno le da un puntaje. Si tiene los 5 factores de riesgo, tiene un 25% de mortalidad en año. Son distintos scores que ustedes pueden usar, el que les guste más, no hay ningún problema. Particularmente yo suelo usar más el plan. Este es un trabajo, una guía que hicieron el grupo asiático, en donde les acabo de mencionar que el score del Blackboard es lo que se debería usar para predecir pronóstico de los pacientes. Esta es una guía, si no me equivoco, de salud, ya que sacaron en el 2018, que más o menos te menciona lo que les acabo de decir, ¿no? Pacientes con sospecha de HDA con un puntaje menor a 2 en el índice de Blackboard, sugerimos que el médico tratante indique el alta sin necesidad de realizar una endoscopía. Los pacientes dados de alta sin endoscopía serán informados sobre la posibilidad de recurrencia del sangrado y serán orientados sobre las acciones a realizar en dichos casos. Los pacientes con un puntaje de 2 o más en Blackboard serán evaluados por el especialista, el gastroenterólogo, o referidos a un establecimiento que cuente con un especialista en gastroenterología. Ahora, ¿cuándo transfundir sangre en los pacientes con hemorragia? Este es un trabajo que de New England del 2013, en donde compara dos grupos. ¿Ya? Hay un grupo en donde se les transfundía solo cuando la hemoglobina era menor de 7, era la transfusión restrictiva, y la transfusión liberal era de aquellos pacientes que tenían hemoglobina menor de 9. Compararon estos dos grupos. ¿Y qué dio? La sobrevida de las 6 semanas fue mayor en el grupo de transfusión restrictiva. ¿Qué más? El sangrado
ocurrido en 10% de los pacientes en transfusión por estrategia restrictiva, comparado con un 16% con los pacientes con estrategia liberal. Los eventos adversos ocurrieron un 40% versus un 48% en pacientes de estrategia restrictiva y liberal. Entonces, ¿qué es lo que concluye este trabajo? Que es mejor la estrategia restrictiva, es decir, solamente vamos a transfundir sangre si es que mi paciente tiene menor de 7 gramos de hemoglobina. Si está por encima de 7, no hay necesidad de transfundir sangre. ¿Ya? Esto es muy importante. A ver si veo en el hospital, tiene hemoglobina 9 y le están pasando sangre. No hay necesidad. ¿Ya? Pues, solo vamos a transfundir sangre cuando la hemoglobina es menor de 5. Y acá, como lo que dice este cuadrito de acá, lo que demuestra que la estrategia restrictiva, obviamente, la sobrevida es mucho mayor si lo comparamos con la estrategia liberal. El manejo endoscópico también incluye el suspender algunos medicamentos. ¿Ya? Si el paciente viene por hemorragia digestiva y está consumiendo algún tipo de agregación plaquetaria, tengo que suspenderlo. Obviamente que yo tengo que evaluar si es una profilaxis primaria o secundaria de la enfermedad cardiovascular. Primaria cuando no tiene ningún antecedente cardíaco y secundaria cuando ya tiene un antecedente cardíaco. Entonces, la transfusión de plaquetas, solamente a ver qué dice acá. El ASGE es la Asociación Americana de Gastroenterología y el ESGE es la Asociación Europea de Gastroenterología. La ASGE, ¿qué es lo que dice con respecto a la transfusión de plaquetas? Que será una opción para pacientes que tienen una agregación plaquetaria. Para los pacientes que tienen doble agregación plaquetaria, lo que se sugiere, normalmente a veces consumen aspirina y clopidogrel. Si está usando doble agregación, se puede continuar con aspirina según los europeos. Con respecto al clopidogrel, lo suspendemos y para reiniciarlo tendría que ser evaluado por el cardiólogo. Si mi paciente está consumiendo warfarina, obviamente que se suspende la warfarina, le quitamos vitamina K como antídoto y para reiniciar la warfarina, previa evaluación con cardiología, obviamente, y después de la terapia endoscópica. En conclusión, si tienen algún paciente que viene al hospital por hemorragia digestiva y que está recibiendo algún tipo de antiagregación plaquetaria, mejor suspenderlo, ya lo suspendemos y ya lo reiniciaremos lo más pronto posible luego de haber estabilizado la situación. Acá, como terapia prosmética, utilizan la eritromicina. Ustedes saben que la eritromicina es un antibiótico, pero uno de los efectos es que actúa a nivel de los análogos de la motilina, porque en las guías de gastroenterología recomiendan la eritromicina, 250 miligramos, pero vía endovenosa. Acá en Perú no tenemos vía endovenosa. ¿Qué es lo que usamos acá? Usamos metoclopramida, obviamente como un profilético, y no porque me va a disminuir la mortalidad o el riesgo de sangrado, no, solamente porque voy a encontrar un estómago mucho más limpio y voy a poder visualizar mejor el estómago. Ahora, el caballito de batalla en hemorragias digestivas no valiciales, una mayoría por un problema péptico, va a ser disminuir la acción del ácido gástrico. ¿Y por qué el ácido gástrico? Porque va a jugar un rol en contra, digamos, de todos los mecanismos de sanación del estómago, por así decirlo. El ácido gástrico perjudica la formación de coágulos, va a inhibir la agregación plaquetaria, va a favorecer la fibrinolisis. Un pH menor de 6.4, se observa que la formación de coágulos está comprometida en un 50%. Si el pH menor de 5.4, agregación plaquetaria está bonita. Y si el pH es menor de 4, los coágulos de fibrina son disueltos. Por ende, se justifica mantener un pH por encima de 6 en los primeros 3 días, aunque para la curación es suficiente mantenerlo entre 3 a 4 días. Es por eso que los IBP son los caballitos de batalla. El omeprazol es el caballito de batalla en el manejo de la hemorragia digestiva año.
¿Cuál es la dosificación? Hay dos maneras de indicar el IBP. Siempre debemos empezar con un polo de 80 miligramos. ¿Ya? Siempre. La ampolla o el frasco viene de 40 miligramos. Entonces vamos a indicarle a la enfermera que le coloquen 2 ampollas en donde no está. Y luego lo pueden colocar en infusión, 8 miligramos hora, o lo pueden indicar en horario, 40 miligramos cada 12 horas. Como quieran ustedes. Ambas indicaciones no han demostrado diferencia. Yo particularmente suelo indicar 40 cada 2, mucho más práctico. Para yo indicar en infusión necesito una bomba de infusión. ¿Ya? De igual manera necesito cubrir el que colocan los frascos de omeprazol dentro del frasco de cloruro y tenemos que tapar el frasco de cloruro de la luz porque el omeprazol es termolábil. Entonces es mucho más práctico colocarle 40 cada 12 hasta colocándole 80 miligramos por hora en infusión. Pero ambos como quieran ustedes. ¿Y por qué es importante la infusión de el omeprazol? Porque realmente disminuye la necesidad de terapia endoscópica. No disminuye la mortalidad, no disminuye el sangrado, pero sí disminuye la necesidad de hacer terapia endoscópica en mis pacientes con hemorragia digestiva. Eso sí demostró ser beneficioso los IBP. Un trabajo que menciona que la terapia 40 cada 12 es igual a indicarle 8 miligramos por hora por minuto. Ahora, ¿cuándo hacer la endoscopía? No tienen por qué desesperar al gastroenterólogo. Primero, el médico que convence al paciente, que le haga todos sus exámenes de sangre, que le vaya colocando el omeprazol, y ya recién una vez que el paciente esté todo bien, rosadito, tranquilo, ya nosotros entramos a hacer la endoscopia. Salvo por ahí haya una hemorragia muy catastrófica y ya necesitamos entrar. ¿Ya? A veces ha sucedido, sí, pero no es mucho. Primero, compensar al paciente. Compensan al paciente y ya viene la parte endoscópica. Entonces, en teoría tenemos 24 horas para hacer la endoscopia. Porque se supone que en esas 24 horas ya deben de haber compensado al paciente. ¿Ya? Si es un problema no varicial. Las hemorragias variciales en teoría se debiera hacer un poquito más, en las primeras 12 horas. Ahora, mientras más temprana sea la endoscopía, obviamente que va a haber mayor probabilidad de encontrar alguna lesión de alto riesgo y mayor probabilidad de administrar terapia endoscópica. Este cuadro de acá habla sobre los tipos de úlcera gástrica, ¿ya? Que sería el Forres, la clasificación de Forres, la necesidad, el riesgo de resangrado, la necesidad de cirugía y la mortalidad. Ahorita vamos a ver. Esta es la clasificación de Forres, que probablemente lo vayan a observar, ya con mucha frecuencia o cuando han podido rotar con gastroenterología. Creo que algunos han podido observar, no todos. Vamos a usar esta clasificación de Forres de úlcera gástrica. Lo vamos a dividir en dos: lesiones de alto riesgo y lesiones de bajo riesgo. Las lesiones de alto riesgo va a ser el Forres 1A, el Forres 1B, el Forres 2A y el Forres 2B. ¿Ya? Que quede claro. 1A, 1B, 2A y 2B son lesiones de alto riesgo. Y lesiones de bajo riesgo, 2C y 3. ¿Y por qué lo clasifico en alto riesgo y bajo riesgo? Porque la terapia endoscópica solamente vamos a hacer en las lesiones de alto riesgo. Las lesiones de bajo riesgo no hay necesidad de hacer terapia endoscópica. ¿Y por qué? Las lesiones de alto riesgo. Tenemos el Forres 1A. El 1A y 1B está incluido acá. Entonces sangrado aquí. ¿Ya? Y vemos que la mortalidad es cercana al 11%. Y la necesidad de cirugía es casi del 35%. El 2A, que vendría a ser la presencia de un vaso visible, la mortalidad es cerca del 11%. El 2B, que es un coágulo adherido, que es un 7%, este vendría a ser el 12, que es una úlcera con restos de hematina, la mortalidad
mortalidad ya disminuye al 3%, y el Forrest 3, que es una úlcera limpia, 2% de mortalidad. Es por eso que en estos pacientes, de acá hacia arriba, hay que hacer terapia endoscópica porque la mortalidad es un poquito alta. Entonces, Forrest 1A es aquella úlcera con sangrado activo, a chorro, como podemos ver acá, un chisquete. El Forrest 1B es un sangrado activo pero innato. El Forrest 2A es una úlcera con un vaso visible. El Forrest 2B es una úlcera con un coágulo adherido. El Forrest 2C es una úlcera ya con restos de hematina, ya un poquito peor con hematina. Y el Forrest 3 es una úlcera con la base mínima. Este esquema de acá más o menos nos orienta a cómo debiéramos de actuar en los pacientes con lesiones de alto riesgo y lesiones de bajo riesgo. Como les dije, en las lesiones de alto riesgo, que vendría a ser el 1A, 1B y el 2A, terapia endoscópica. Obviamente todos los pacientes han pasado por el manejo por el endoscópico. Examen de sangre, hidratación, umbrasol, la clínica, etc. Ahora, solamente daremos terapia endoscópica a las lesiones de alto riesgo. No nos voy a confundir realmente con la agregación plaquetaria, que si tiene agregación plaquetaria lo suspendemos y lo reiniciaremos más adelante. Con respecto al Forrest 2B, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Siempre la definitiva es a nivel de esta úlcera. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros ante este tipo de úlcera? Tenemos que retirar el coágulo. Ahora, puede haber dos opciones. Sacamos el coágulo y puede haber un vaso visible. Ya no sería un 2B, sino ya se convertiría en un 2A. Tendríamos que dar terapia endoscópica. O la otra opción es que saquemos el coágulo y ya todo esté limpio y quede como el 12. Ya no hay necesidad de hacer terapia endoscópica. ¿Ya? Por eso se pone más de la reducción. Con respecto a la terapia endoscópica, hay muchos métodos de terapia endoscópica, ya de contacto directo o térmicos, que tenemos el gas argón, tenemos la electrocoagulación, tenemos los métodos de inyección, que es lo que usamos más, de la instalación de adrenalina, polidocanol, alcohol absoluto, etanolamina, generalmente se usa más en problemas de varices de esófago, xenofilato también se usa más problemas de varices de esófago, los métodos mecánicos que son los clips hemostáticos, que son como grapas, que ahorita vamos a ver. Entonces, con respecto a los métodos de inyección, la adrenalina y expulsión salina es un buen método. ¿Ya? Acá tenemos la úlcera gástrica y lo que se debe hacer es instilar. Generalmente usamos epinefrina para los casos de úlceras pépticas. La dilución es 1 en 10.000. Una ampolla de epinefrina en 10 cc de solución salina, o también puede ser la dilución 1 en 20.000. Una ampolla de epinefrina en 20 mililitros o una jeringa de 20 mililitros de solución salina. Generalmente yo suelo usar 1 en 20.000, o sea, una ampolla de epinefrina en una jeringa de 20. Y lo que vamos a hacer es inyectar la sustancia en 4 cuadrantes. El mecanismo de acción es la vasoconstricción, el taponamiento, porque se forman como abones, entonces esos abones comprimen la úlcera y van a favorecer la agregación plaquetaria. La hemostasia inicial se puede observar entre el 80 a 100% de casos y la recidiva entre el 6 hasta el 16%. La terapia térmica, que podemos usar con una probeta caliente, ya que este es un catéter y acá tiene una punta de metal que va conectado a un equipo electroquirúrgico. Va a aplicar calor o corriente eléctrica. Ahora, es mejor que la inyección de adrenalina sola y similar a la combinación de adrenalina y otras sustancias. Cuando hacemos terapia endoscópica, siempre es mejor hacer una terapia endoscópica combinada. Es decir, casi siempre vamos a usar el método de inyección de epinefrina y lo vamos a acompañar con otro método más, que podría ser la terapia térmica, que podría ser los kits hemostáticos, que podría ser carbón plasma. Entonces, la terapia combinada es mucho mejor que la terapia sola. Regresando acá a la probeta caliente,
presión va a ser mecánico por la presión con la punta y coagulación. Ahora, la coagulación se va a suministrar de una manera pulsátil y la inyección de adrenalina más un método térmico mejora el resultado. Como les acabo de decir, una terapia combinada es mucho mejor a dar una terapia sola. El argoplasma es un catéter y a través del catéter va conectado también a otro equipo que emite el argón y lo que produce son quemaduras superficiales. Entonces va a emitir una corriente eléctrica y se va a suministrar a través del tejido, a través de gas argón, impulsando desde la punta del catéter y produce una coagulación superficial. Los clips hemostáticos ya los tenemos en el hospital, van a producir hemostasia mediante compresión directa o taponamiento de los vasos o tejidos. Se puede usar sola o en combinación con el epinefrina. Ya, pero nuevamente aquí en los bolsos hay que usarlo en forma combinada. Después tenemos los polvos hemostáticos. Va a haber algunos pacientes con hemorragia digestiva que es tanto el volumen de sangre que no podemos observar. Entonces usamos estos polvos hemostáticos, que son como los extintores, ya, más o menos algo así. A través del endoscopio se introduce un catéter y a través de ese catéter va conectado con una jeringa que tiene un polvo adentro. Endoplot o Endospray es la marca de esos productos. Se aprieta la jeringa y suelta el polvo dentro del estómago. Ya es un polisacárido hemostático derivado del almidón. Lo que va a producir es un taponamiento mecánico y absorción de agua. Se pega a la mucosa y forma como una placa realmente encima de la mucosa. Y eso va a favorecer la agregación plaquetaria. El Hemospray es un polvo inorgánico en contacto con la humedad en el tracto gastrointestinal, se va a convertir en coherente, sirviendo como una barrera mecánica y solo se va a adherir a las lesiones con sangrado químico. Algunos factores que pueden estar asociados a la recidiva: si el paciente llega con presión menor de 100, una sistólica, una frecuencia cardíaca por encima de 100, la hemoglobina menor de 10, sangrado activo en el momento de la endoscopía, el tamaño de la úlcera esté por encima de 2, la ubicación de la úlcera también, en la curvatura menor ya, y en la pared posterior del duodeno, y que la hemorragia sea en un paciente hospitalizado, dentro de la hospitalización que presente hemorragia en el paciente. Esos son valoraciones de riesgo, factores asociados a la recidiva. ¿Qué es lo que debemos hacer dependiendo el tipo de úlcera que tenga el paciente? Como les mencioné, lesiones de alto riesgo, que vendría a ser hasta acá, tenemos que hacer terapia endoscópica. Con respecto a la terapia médica, le vamos a indicar a todos los pacientes la dieta. En los pacientes que se realizó terapia endoscópica, se les indica dieta líquida aproximadamente por 2 días, y pasados los 2 días iniciamos la dieta blanca. Del mismo modo, la estancia hospitalaria debería ser aproximadamente 3 días o un mínimo de 3 días en los pacientes con alto riesgo, y en los pacientes con lesiones de bajo riesgo 1 o 2 días, dependiendo del caso, o hasta el mismo día se podría dar de alta si es que encontramos una úlcera por estrés. El second look o un segundo vistazo lo haremos en aquellos pacientes que se hizo endoscopía y de repente me vuelven a sangrar. Entonces hay que hacerle un nuevo vistazo. Se define como la repetición de endoscopía dentro de las 24 horas después de la terapia endoscópica. Realmente no hay mucha indicación salvo la hemostasia primaria sea inicial. Hago la endoscopía y realmente encuentro un estómago con mucha sangre y no puedo examinar todo el estómago en su extensión. Entonces ahí tengo duda de que se me ha podido pasar alguna lesión o no. Podría ser una indicación de un second look o la evaluación inicial incompleta debido a coágulos, o que tenga duda del tratamiento. Y bueno, esto vamos a pasar. Y esto es lo último, la terapia post-endoscópica. La terapia post-endoscópica, ya hemos hablado de la terapia pre-endoscópica, endoscópica y post-endoscópica. Lo post-endoscópico hace referencia a la causa de la etiología del sangrado. Si la úlcera péptica es por el Helicobacter pylori, lo que debemos hacer es erradicar el Helicobacter pylori. Si la úlcera péptica era por consumo de aire, tendremos que suspender el consumo de aire. Si es por un tema de cirrosis hepática, tendremos que compensar
paciente con velas bloqueadoras, ya ustedes lo van a ver en el canal de hidroxicetano. Si mi paciente fue porque está recibiendo doble integración plaquetaria, tendré que suspender alguno de esos medicamentos si es el cardiólogo me lo permite. ¿Ya? A eso se refiere la terapia postendoscópica, el manejo de la causa de la hemorragia digestiva. Ahora, ¿qué es lo que debieron ustedes siempre recordar? Que la úlcera péptica, la principal causa de hemorragia digestiva alta, Blackboard por encima de 7 puntos, debiéramos hacer la endoscopía de emergencia. IBP en infusión o en horario es lo mismo, solamente vamos a transmitir solo si la hemoglobina es menor o igual de 7, bueno, menor de 7 mejor dicho. Endoscopía temprana en las primeras 24 horas y la terapia combinada. La terapia médica con omeprazol, la terapia combinada. Siempre